En la sentencia del caso Cortés Espinosa versus Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Ecuador responsable internacionalmente por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la libertad personal y a la integridad personal del señor Gonzalo Orlando Cortés Espinosa. El señor Cortés integró las Fuerzas Armadas de Ecuador entre 1978 y 1994. El 21 de enero de 1997 fue detenido por orden de autoridades judiciales militares e interrogado por un fiscal militar en relación con un acto presuntamente ilícito relacionado a la sustracción de un equipo de un avión. Permaneció incomunicado y fue liberado el día siguiente. Posteriormente, el 11 de julio de ese mismo año, fue detenido, permaneciendo incomunicado en dependencias militares durante 17 o 19 días. Durante este tiempo, el señor Cortés señaló que recibió golpes y no le permitían dormir. Posteriormente, y luego de pagar una fianza, el 19 de diciembre de 1997, el señor Cortés fue liberado. El 12 de noviembre de 1999, la Corte de Justicia Militar declaró nulo todo lo actuado respecto al señor Cortés, dada su condición de civil. Dispuso la remisión de las actuaciones a la justicia ordinaria. El 28 de enero de 2000, el Juzgado Tercero de lo Penal de Pichincha ordenó la prisión preventiva del señor Cortés, con base en el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal entonces vigente. Su detención se concretó el 28 de febrero del mismo año. Con posterioridad, el 3 de marzo siguiente, se emitió la respectiva boleta de encarcelamiento. Los días 8 y 29 de marzo de 2000, el señor Cortés presentó recursos de habeas corpus ante el alcalde de Quito, que fueron declarados improcedentes. No obstante, el 9 de mayo de 2000, el Tribunal Constitucional revocó lo decidido por el alcalde y ordenó la libertad del señor Cortés, señalando que su detención se había concretado cuando no existía una orden de un juez competente. El 11 de mayo de 2000, el señor Cortés recuperó su libertad. El 2 de septiembre de 2009, el Juzgado Tercero de lo Penal de Pichincha declaró la prescripción de la causa penal seguida contra el señor Cortés. La prescripción fue confirmada el 3 de enero de 2011 por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y el día 17 del mismo mes se archivó la causa. La Corte Interamericana advirtió en su sentencia que el proceso penal de la jurisdicción ordinaria tuvo una duración cercana a los 11 años y que durante 9 de ellos no constan actuaciones. Concluyó, por ello, que la duración fue injustificada y que el señor Cortés vio violado su derecho a ser juzgado en un plazo razonable. A su vez, la Corte notó que las detenciones concretadas en enero y julio de 1997 fueron dispuestas y ejecutadas por autoridades militares, que no eran competentes. Además, en la segunda detención, el señor Cortés estuvo incomunicado al menos 17 días, tiempo que excede el máximo de 24 horas autorizado por disposiciones constitucionales. En esa ocasión, el señor Cortés fue víctima de tratos crueles e inhumanos. En las 3 oportunidades, además, se vulneró el derecho del señor Cortés a que sin demora se hiciera control judicial de su privación de libertad por una autoridad competente. La prisión preventiva ejecutada en 1997 contra el señor Cortés fue ilegal por haber sido dispuesta por la justicia militar, que resultaba incompetente. Por otra parte, la prisión preventiva dispuesta en enero de 2000 contra él fue arbitraria y contraria al principio de presunción de inocencia. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.